Voy a explicarles en este video el trabajo que vamos a realizar en matemáticas en la primera lección de la unidad 1 de este segundo parcial. Bueno, comencemos. Todos deben de tener ya este material, que es el material del segundo parcial. Voy a repetirles porque hay algunas personas que cuando ven estas imágenes, pues las asocian o saben que pertenecen al cuaderno de trabajo de la Secretaría de Educación. Y me preguntan, profesor, pero esos libros son regalados. Sí, los regalan a los centros educativos con una serie de condiciones: que no los manchen, que no los dañen, que se los prestemos a los libros, pero que a los niños, pero que tienen que regresarlos nítidos, como que si nunca los hubieran tocado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos pues con grandes limitantes al momento de trabajar en esos libros. Seguramente usted me dirá, pero la profesora tal, el profesor tal dio orden que los mancharan. Bueno, ese es rollo de ellos, ¿verdad? Ya suficiente tengo con pelear por algunas otras cosas con las autoridades. Entonces vamos a continuar acá. Sí, estamos trabajando con los libros de la Secretaría de Educación y el material que tienen ustedes es de ustedes, por lo tanto pueden trabajar perfectamente en él, pueden mancharlo las veces que quieran, es de ustedes. Lo primero que nos encontramos es con esta imagen. Es lo primerito con lo que nos encontramos. Si ustedes se fijan, es una imagen. Aquí solo aparece la mitad, la otra mitad está en otra imagen. Yo, para facilitarles a los niños el trabajo de exploración, pues la uní en una sola imagen. Ustedes pueden trabajar pues con las dos mitades como las tienen allá. Lo primero que encontramos en esta imagen es un robotito, un robot muy amigable, muy amable, que nos saluda y nos dice: hola amigos, me llamo Quique, bienvenidos al Parque de las Matemáticas. Y observamos en la imagen que efectivamente es un parque de juegos donde los niños pues se pueden divertir mucho, porque hay tantas cositas que observar, tantas historias que recordar cuando vamos al parque, cuando salimos de paseo, cuando vamos al campo. Es mucho lo que podemos aprovechar con esta imagen. Aprovechemos entonces a hablar de ciencias naturales, de ciencias sociales, incluso de español. Veamos colores, formas, tamaños, etcétera. Saquémosle todo el provecho posible a esta imagen e incluso podemos hablar hasta de valores. Cuando vamos al parque, nos encontramos con rótulos como este que significan que no tiremos la basura en cualquier lado, sino que busquemos basureros para poder depositarla en el basurero. El parque de las matemáticas o los parques de diversiones no solamente sirven para divertirse, también nos pueden servir hasta para estudiar, para compartir con amigos, etcétera. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hablar, o incluso con las pláticas, con las observaciones que los mismos niños hacen, nosotros tenemos
mucho, mucho para compartir en esta imagen y sacarle mucho provecho. Pasamos a la siguiente imagen. Vamos a quitar eso de ahí. Pasamos a la siguiente imagen y comenzamos ya con la primera lección. Observen que la primera lección dice: distingo tamaños. Y observamos y aprendemos. Aquí tenemos dos sillas. En cada una de las sillas hay un animal. En una está echado un gato gordo y en la otra está echado un ratoncito. O sea, hay un ratón. Si nosotros solamente vemos las sillas, podríamos confundirnos. Podríamos pensar que son sillas del mismo tamaño. Pero todos conocemos los ratones y conocemos los gatos. Y este se nota que no es un gato tierno, es un gato que tiene sus añitos. Y es un gato gordo. Entonces le preguntamos a los niños: ¿cuál de los dos es más pequeño, el ratón o el gato? ¿Cuál es más grande, el gato o el ratón? ¿El ratón o el gato? Y ellos, por conocimiento previo, nos van a decir que los ratones son pequeños y los gatos son grandes. Y luego seguimos haciendo comparaciones. ¿Cuál es más grande? Tenemos una mesa grande, tenemos una mesa pequeña, tenemos una pelota pequeña, una pelota grande. Y igual, ¿cuál es más pequeño? Tenemos un conejo grande o un conejo pequeño. El niño, al escuchar la pregunta, ¿cuál es más grande? Pues obviamente va a elegir o señalar el más grande. ¿Cuál es más pequeño? Bueno, entonces él compara los tamaños y va a marcar el que es más pequeño. Lo vamos guiando nosotros en las diferentes actividades. Es importante que ustedes como adultos lean primero el material con el que van a trabajar. No solamente le diga al niño, haga las tareas. A veces el niño empieza a trabajar a su gusto, a su manera, y empieza a pintar. Es lo que más le gusta, pintar. No, tiene que ir leyendo usted. Observo y aprendo. Tan grande como y tan pequeño como. O sea, aquí estamos comparando tamaños. Estas dos casas, si ustedes se fijan, aunque tienen características de color diferentes, los tamaños son iguales. Los niños también. Luego pregunta: ¿cuál carro es tan grande como el que está encerrado? Observemos que el carro rojo está encerrado. Luego tenemos un carro verde. ¿El carro verde es igual de grande con el rojo? Los niños van a decir no. Entonces, ¿cuál es el que es igual de grande? ¿Cuál carro es tan grande como el amarillo? ¿Ya? El amarillo es tan grande como el carro que está encerrado, o sea, tan grande como el carro rojo. Entonces, permitimos al niño que marque. ¿Cuál camiseta es tan pequeña como la que está encerrada? Observemos que hay 3 camisetas y hay una que es más grande que las otras. Entonces tenemos la verde, tenemos esta azul, que es tan pequeña como la que está encerrada. Entonces vamos marcando. Y así vamos trabajando. Si ustedes se fijan, el trabajo es fácil, pero sí tenemos que ir leyendo para que el niño vaya afianzando o reconociendo ciertos conceptos. No se les olvide también hacer otras actividades en el cuaderno de cuadrícula, o sea, que es el cuaderno de matemáticas. Esos cuadernos extras que algunos me han dicho: profesor, ¿y entonces para qué compramos tantos cuadernos y que no sé qué? Esos cuadernos también nos van a servir. Ahora yo con confianza puedo decirle a usted: haga uso del cuaderno doble raya. Y no va a decir usted: profesor, ¿de qué cuaderno me está hablando? Si usted no nos ha pedido nada. No, se les dio una lista de materiales donde iban
muchos elementos que los niños ahorita no están llevando a la escuela, pero que sí los están necesitando en la casa. Entonces, allí vamos a aprovechar eso. Entonces, en el cuaderno de cuadrícula, usted puede incluso buscar recortes en el periódico, en alguna revista, o si usted es habilidoso para dibujar, dibújele diferentes objetos al niño donde pueda ir practicando todas y cada una de las actividades que se van desarrollando en este material. No se quede solamente con las actividades que se proponen acá. Para eso tenemos otros cuadernos en blanco donde se va a ir trabajando. Cuando los reunamos, o cuando se reúnan ustedes, porque recordemos que tenemos programadas 2 reuniones. Una reunión en los subgrupos, allí se hace una revisión del trabajo de todo el equipo, de todo el grupo. Cuando lleguen los miembros, pídanles que lleven la mochila. Bueno, acuérdense que en los grupos incluso van los niños. Entonces, allí aprovechan a ver los avances de cada uno de los miembros del grupo. Allí se hace una primera revisión. Enséñense entre ustedes o ayúdense entre ustedes a subir las tareas de cada niño a Classroom. Si hay alguno de los miembros de su equipo que todavía no sabe, enséñenle cómo hacerlo, para que cuando llegue el momento de calificar, acuérdense que el parcial pasado fue periodo de preparación. Ahorita ya estamos entrando de lleno en lo que es primer grado. Entonces, cuando llegue el momento de revisar esas tareas en Classroom, entonces no vamos a tener mayores problemas porque ya van a estar las tareas allí. Entonces, en la primera reunión que hacen del subgrupo, verifiquen, motiven a los miembros de su equipo que no hayan terminado de cumplir con sus deberes. Hay algunos que les cuesta un poquito más, entonces ayúdense. A final de mes, el viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, tenemos ya la reunión general donde nos encontramos todos en la escuela. Entonces, allá hacemos una segunda revisión del trabajo que vamos desarrollando en el transcurso del mes. Bueno, continuamos. Entonces, si se fijan, les decía, las actividades son fáciles, pero hay que prepararnos con tiempo, hay que trabajar otras actividades del mismo tipo, obviamente, en el cuaderno de cuadrícula. Leamos cada una de las actividades. Vamos leyendo, vamos haciendo lo que ahí nos van diciendo. Distingo espesores en la lección 2. Entonces, por eso hablamos de grueso, delgado. ¿Cuál es más delgado? ¿Cuál es más grueso? Gordo, flaco. Entonces vamos leyendo. Si se fijan, estas actividades son fáciles, pero practiquemos. La lección 3 nos vamos a enfocar en los colores. Estas primeras actividades son actividades que de alguna manera también los niños las trabajaron en el periodo de preparación, solo que ahorita ya estamos preocupados más para que ellos sí reconozcan, se familiaricen con los conceptos. Entonces vamos trabajando en la lección 3 con los colores, vamos leyendo las actividades que nos proponen. Observo y aprendo. Tenemos el verde, el amarillo, el rojo y aquí aparece un semáforo. Vemos la bandera, nuestra bandera con el color azul. Digo el color de cada objeto: la hoja, pantalón, taza, tomate, camiseta. ¿Qué color es la hoja? ¿Qué color es el pantalón? ¿Qué color es la taza? Entonces los niños van a ir respondiendo. Casi todos ya conocen los colores. También observemos que hay colores que son más oscuros, otros son más claros. Por ejemplo, esta hoja es verde claro.
Esta ya es un verde oscuro. ¿Cuál tiene el color más claro? Entonces observamos, vemos en los elefantes cuál tiene el color más claro. Y vamos comparando cuál tiene el color más pálido, más claro. Igual con los conejos. En la lección 4 ya vamos a hablar de distancias. Igual, como les digo, en todas las actividades vayamos leyendo y hagamos las actividades que nos proponen para asegurarnos que el niño está comprendiendo. También practiquemos con otras actividades en el cuaderno de cuadrícula. Y no solamente en el cuaderno de cuadrícula, también en la casa, en las actividades diarias. Podemos hacer comparaciones. Lo que tenemos en el solar, lo que tenemos en la mesa, lo que tenemos en la puerta. O sea, la misma casa se convierte en un espacio de aprendizaje, porque también en la casa tenemos muchos objetos de colores, muchos objetos grandes, objetos pequeños, objetos cercanos, objetos lejanos, algunos objetos que están encima de, abajo de, arriba, o sea, abajo. O sea, nuestro hogar es una fuente de mucho aprendizaje. Entonces, trabajemos leyendo las actividades. No dejemos que los niños se pongan a trabajar sin sentido. Acuérdense que hemos acordado darles 30 minutos diarios. 30. Esto recordémoslo siempre. 30 minutos diarios. Por 6 días. Estamos hablando de 180 minutos. Esos 180 minutos son en realidad 3 horas. Pero no le demos un montón de tiempo al niño a la carrera. No, disciplinémoslo y trabajemos con él 30 minutos. Lo primero, como les digo, es que vamos a leer nosotros. Vamos a leer nosotros cada una de las actividades con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí dice lección 5, reconozco formas. Observo y aprendo. Aquí tenemos una forma cuadrada. Observen sus 4 lados completamente iguales. Luego tenemos una forma rectangular que es más alargado que el cuadrado. Porque el cuadrado es exactamente, sus 4 lados son exactamente iguales. Ya el rectángulo no, es alargado. El triángulo, que solo tiene 3 lados, y la forma redonda, que es como una pelota o un círculo. Dice, encuentro y pinto las formas. Aquí nos indica de qué color vamos a pintar cada una de las formas. Los cuadrados los vamos a pintar de azul, los rectángulos de verde, los triángulos de rojo y los círculos o la forma redonda de amarillo. Entonces, aquí tenemos diferentes formas donde el niño va a ir buscando. Por ejemplo, le voy a señalar este. ¿Qué color? ¿Qué tipo de forma es eso? ¿Qué forma tiene? ¿Cuadrado? ¿Rectangular? ¿Triangular? ¿O redonda? Lo más seguro es que el niño rápido va a decir rectangular. ¿Y esto qué forma tiene? Cuadrado. Y aquí, triángulo. Si explicamos bien esto, el niño rapidito le va a entender y le va a ir respondiendo. Entonces, ánimo. Sigamos adelante. Voy a ver si en estos días también les preparo los videos de las siguientes lecciones para que vayamos avanzando todos juntos. Dios les bendiga y mil gracias por su tiempo, gracias por ese amor, por esa dedicación que usted tiene con sus hijos. Gracias, gracias, gracias de verdad. Dios les bendiga.